Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Tineo para que los beneficios producidos por el Parque Eólico Sierra de Tineo repercutan en los vecinos. Tenemos que ratificar la inclusión del asunto del orden del día, ya que no fue tratado en comisión. ¿Votos a favor de ratificar la inclusión del asunto del orden del día? Pueden ver la moción. Al Pleno del Ayuntamiento. Al Pleno del Ayuntamiento de Tineo, Adriana de los Santiago, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Somos Tineo, formula la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario. Exposición de motivos. Hace años se instaló en Tineo el primer parque eólico del municipio y este asentamiento del concepto más concretamente en la Sierra de Tineo, los vecinos no han percibido ningún tipo de beneficio, solo han percibido los aspectos negativos. Todo ello teniendo en cuenta que los terrenos donde se instaló pertenecían a los pueblos colindantes. Por todo esto, presento para su debate y aprobación esta moción. Primero, solicitar a la Secretaría del Ayuntamiento un informe jurídico que verifique que los terrenos donde se instaló el parque eólico Pico Gallo efectivamente son terrenos de los vecinos. Convocar a los vecinos afectados a una reunión para explicarles el procedimiento y los pasos a seguir. Compensar desde el Ayuntamiento económicamente y de común arreglo con los vecinos con una cantidad económica a convenir por el lucro cesante de todos estos años. Convocar a una reunión vía Burofax a la empresa que explota el parque eólico con el propósito de acordar un canon de arrendamiento con los vecinos afectados y con compensaciones como gratuidad de electricidad. Dar cuenta de la resolución de esta moción en los pueblos afectados con una nota informativa en los tablones de anuncios. Queda bien. Vamos a votar a favor, estoy de acuerdo con la moción, perfecto, que se aclare el límite que tienen los terrenos y sin esa compensación, por supuesto, darle. Esto, quería saber si en el sitio donde, creo que lo sé, pero bueno, si donde se instalan este parque eólico es titular alguna junta vecinal o simplemente es el ayuntamiento quien gestiona el monte. Creo que es del ayuntamiento. No estoy hablando de la propiedad del monte, sino de la gestión del monte. ¿Hay una junta vecinal o hay...? Yo creo que no está dentro de una junta vecinal. Si tuviera una junta vecinal no tendría derecho a esos aprovechamientos. Nos referimos al parque eólico de... Sí, se va a dinero de allá, ¿no? Sí. No, a todo. Sí. ¿Se refieres a todos? No, que habla de Pico. Pues igual hay alguna junta vecinal, aquí debe haber una junta vecinal. Bueno, no sé si está ocupado por las tabernas o la venta de, pero aún habiendo junta vecinal, tú sabes que esos derechos no son de aprovechamiento de una junta vecinal. Tendría mis dudas, no lo sé. No, sabes que no. Una pregunta. No tengo. Nosotros vamos a apoyar también, si tienen algún derecho los vecinos, pues tienen derecho. Bueno, a ver, el monte Sierra de Tineo, yo creo que esta moción es una moción muy populista, porque, a ver, los ingresos del parque eólico están repercutiendo en los vecinos de Tineo, es decir, los ingresos del parque eólico van al presupuesto y es uno de los ingresos más que tenemos dentro del presupuesto. Aparte hay una compensación por el tema de actividades culturales y deportivas que también se saca a concurrencia competitiva y las asociaciones de nuestro municipio también son beneficiadas por esos ingresos. Hablamos de un monte de utilidad pública que es el monte de Sierra de Tineo, que es una utilidad pública y está inscrito en el registro desde 1958. Aquí hace años se aprobaron mociones diciendo que se devolviera el monte a los vecinos, pero nadie lo devolvió, porque hablaríamos de un caso de prevaricación. La obligación del ayuntamiento es defender los bienes que son propiedad del ayuntamiento y que son y más en el caso de los montes. Ahora mismo estamos también con el cliente de Sierra de Tineo y
si alguien tuviera alguna escritura o algo, es el momento de aportarla para que por parte de la Dirección General de Montes se compruebe si tiene propiedad en esos montes. En su momento hubo algún litigio con algún generador y entonces se perdió. Nosotros, si alguien tuviera alguna escritura o tuviera algún documento que pueda acreditar que es propietario de ellos, lo que se está haciendo, no podemos allanarnos en esa demanda. Lo único que si esa persona o gana en primera instancia, lo que se está haciendo es que no se está recuperando. Pero los ingresos del parque eólico están repercutiendo en el presupuesto del municipio. Es como si decimos que los ingresos de la térmica de Soto repercutan solo en la zona del cuarto de la Rellera, o los ingresos de la Cubiscada que repercutan solo en la zona del monte de la Cubiscada, que recordamos que era el monte de utilidad pública. Yo creo que no se puede en un momento defender lo público, en otro momento defender que lo público pase a privado. Yo como alcalde no tengo que defender los montes de utilidad pública. Y si alguien tiene algún documento, algo que la ley quiere acreditar la autoridad, y que lo demuestre. Sí, es cierto lo que acabas de decir también en parte, desde mi punto de vista, y en parte no. Es cierto que la titularidad del monte como propietario es el Ayuntamiento de Tineo, pero hay que reconocer que es un título de propiedad, digamos, un tanto sui generis. Es una propiedad comunal. Lo que eso significa inmenso. El Ayuntamiento no podría enajenar ese monte nunca, y absolutamente para nada, y sin embargo sí se enajenaron montes así en este congreso. Se enajenaron porque siguió procedimientos para descatalogarlo. Se hizo un procedimiento, pero la ley reconoce, y lo de que yo sepa, los montes de utilidad pública, todos los montes de utilidad pública son de carácter comunal. ¿Y quién tiene derecho de aprovechamiento si ahora tiene? Mira la ley de montes, el vecino de ese monte comunal. En sus propias ordenanzas de montes, en la propia ordenanza de montes. Es que es lo que, bueno, perdona, ya, es que lo que te acabo de decir, la propia ordenanza municipal fija quiénes son los titulares de sus aprovechamientos. Ahora, si con titulares de aprovechamientos podemos marcar unos aprovechamientos sí y otros no, eso ya es cuestión de cada uno. Son aprovechamientos de pastos y maderables. Bueno, los aprovechamientos forestales serían mayores que los aprovechamientos. Si nos ponemos a marcar aprovechamientos, a lo mejor corremos el riesgo de delimitar demasiado las cosas en función de la conveniencia que tenga el propio ayuntamiento. Y eso es malo. En su día quedó claro los aprovechamientos que tenían los vecinos. El Ayuntamiento de Tineo, yo creo que es de los pocos, si no el único en Asturias, que los aprovechamientos, los maderables, los aprovechan las juntas vecinales, donde la hay. Sabéis que la mayor parte del aprovechamiento de una cuarta. Pero es que los aprovechamientos yo entiendo que no son solo los maderables. Ahí hay una ocupación de terreno. ¿Quién cobra el canon de esa ocupación? El ayuntamiento, que es el titular. ¿Devuelve algo a esa comunidad de vecinos? Devuelve a todo el municipio. Ya, pero bueno, si nos centramos en montes comunales, sí que estaría delimitado quién tiene derecho a ese aprovechamiento. Tú sabes que la ley de montes deja claro qué aprovechamientos tienen derecho los vecinos. Vamos a ver, yo no estoy diciéndote que los vecinos tengan derecho a la electricidad que generan porque lo mueve el aire. Permito que me lo discuta otra persona, pero... No, pero sí hay una ocupación clara y una ocupación clara del monte, y en función de esa ocupación hay un canon que se cobra a través del Principado de Asturias, y que ese canon debería, supongo que será una cantidad ínfima, ¿no? Pero debería repercutir en la comunidad vecinal que ostente la titularidad de ese monte, o que ostente la titularidad, sí, de esos aprovechamientos del monte comunal. Ya te digo que a los que tienen derecho a los aprovechamientos del pasto, que no tengan, y lo demás a la ley. Bueno, yo reconozco que cuando sigo con el tema, es que estamos estancándonos constantemente. Cuando se hizo la línea de alta
comisión que votó el Montarmarián, ¿quién cobró esos aprovechamientos del ayuntamiento o la Junta de Finanzas? Vale. No hay más preguntas. Sí, sí. No. Lo que se pide es que se haga un informe jurídico que certifique esto, que se comunique con los vecinos, porque hay algunos que, aunque en su momento perdieron el juicio, durante muchos años pagaron la contribución por esos montes. Durante mucho tiempo tuvieron escrituras que tenían total validez para eso. Y de repente, si les quitan derechos sobre estos montes, se pasan los montes de utilidad pública y los vecinos que tenían derechos ahí los pierden por una sentencia judicial, cuando durante todo ese tiempo no hubo ningún problema en cobrarles la contribución. Bueno, el IVA, entendamos. A ver, si esos vecinos que tienen derecho, pues que vayan al juzgado. Ya te digo que en primera instancia no vamos a recurrir. No. Si gana en primera instancia, no vamos a recurrir. Nosotros, ante esto, el ayuntamiento... Pero no estamos hablando de meter al ayuntamiento a juicios. Se puede elaborar el primer informe que tenemos, que es el punto número 1, evaluar todas estas situaciones, hablar con los vecinos que en algún momento pagaron contribuciones en esas zonas, que tenían la propiedad de los montes, que tienen escrituras desde hace un montón de años, que quedaron en la Perfecto. Entonces, si tienes que tirar adelante de la moción para que sea... No, nosotros no vamos a tirar adelante de la moción. Nosotros lo tenemos claro ya sí, cuando se hizo el parque eólico, eso, ya se hicieron informes jurídicos, no solo de este monte, de más montes que tuvieron a nombre de los vecinos. Pero hablamos de vecinos particulares, no solo de las juntas vecinales. No, de las juntas vecinales. Hubo montes que en su día pusieron a nombre de ellos en el catastro, y en el momento que se hizo el declive, pasó a nombre de ellos. Si ellos tienen documentación, y que la presenten y que vayan a... ¿No sería mejor resolverlo desde el ayuntamiento, convocando a los vecinos que creen que tienen derechos sobre eso? Eso ya lleva estudiándose ya desde mucho antes de que se hizo el parque eólico, y no hay jurídicamente, como la ley de montes, jurídicamente eso no es posible. Es decir, no es posible devolver esos terrenos a los vecinos si es que fueron de ellos. No es posible. En su momento, hace un montón de años, cuando se estaba planificando la instalación de este parque eólico, el propio PSOE en el Ayuntamiento de Pino defendió lo mismo que defendemos nosotros. Por eso, como en aquel momento no lo pudimos sacar adelante, pues estábamos brindando la oportunidad ahora de que se compense a estos vecinos por el daño que otro tipo de gobierno produjo en su momento. Nosotros ahora mismo con la normativa que hay, eso es inviable. No hay nada que estudiar, ya está estudiado. Es decir, que los fondos de utilidad pública están inscritos a nombre del ayuntamiento. Sí, la cosa es que la titularidad sea pública, pero sí, desde el preámbulo ya mismo de la ordenanza de montes de este ayuntamiento se reconoce que el uso de los derechos y el aprovechamiento son de los vecinos con derecho en esa zona. Sí, pero ¿de qué aprovechamientos? Y la segunda parte. Bueno, una cosa aprovechamientos maderables en el 99, cuando se hizo esta ordenanza y no se modificó hasta ahora, no, pero es que no te lo permite la ley general. Bueno, pero estudiarlo en un informe... Pero que ya está estudiado, eso ya está estudiado. O sea, que los vecinos la otra solución que tienen sería llevar justo al ayuntamiento. Y lo saben. En más gastos judiciales de los que estamos... Bueno, pues es lo que hay ahora mismo. Yo no hice esa normativa. Puede ser justo, puede ser injusto, pero ahora mismo es lo que hay. Es decir, tú, si quieres, si crees que tienes la propiedad de una finca, tienes que demostrarlo. Es así. Y si no te harías prevaricando, eso está mirado. Los problemas con los montes, con este tipo de montes, los hay con mejor un día cambia la normativa y dice que esos montes son todos privados. Pero ahora mismo, ¿cómo está? Pues lo damos. Vamos a ver. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?
parque eólico, siempre cuando estás en vosotros, no se pueden decir esos aprovechamientos agresivos. Vosotros votáis en contra de una moción que en su momento presentaste. Tampoco coherencia de los dos, pero... Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Cineos para la organización de cursos de primeros auxilios y colocación de equipos de sensibilización en los pueblos. Hay que rectificar la inclusión del asunto en el orden del día. ¿Votos a favor de la inclusión? Ayuda del Ayuntamiento de Guinea. Ayuda de Santiago, calidad de portavoz del Grupo Municipal Somos Guinea, formula la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario. Exposición de motivos. Guinea es un municipio que cuenta con 542 kilómetros cuadrados, situándose entre los municipios de Asturias y de España con mayor superficie. Unido al anterior y agravando el asunto, tenemos que el estado de conservación de muchas carreteras y pistas de acceso a domicilios particulares se encuentra en un estado realmente lamentable. Nos encontramos que la llegada de la ambulancia en caso de emergencia se ralentiza con la gravedad que ello puede conllevar. En aras de evitar que la tardanza de una ambulancia pueda conllevar una pérdida de una vida humana, exponemos para su debate la siguiente moción. Organizar coordinadamente y junto con la Asociación Cruz Roja de Guinea cursos de primeros auxilios en pueblos de más de 20 habitantes, en aquellos que, aun teniendo menos de 20 habitantes, queden muy alejados y en todos aquellos pueblos que se considere oportuno. Adquisición de un equipo de desfibrilación por cada 500 habitantes que tiene nuestro municipio y colocándolo geoestratégicamente de manera que ningún guineense diste más de 10 minutos de un aparato de este tipo. Acuerdos una periodicidad anual para la realización de este tipo de cursos de manera que se incorporen nuevos voluntarios y reciben conocimientos los ya existentes. Dese cuenta del acuerdo a la organización Cruz Roja de Guinea. Y esto nos lleva a que un concepto tan grande, como ya hemos pedido 1 millón de veces, no puede haber un solo facultativo de guardia del centro de salud. Es indispensable que haya 2. Y de acuerdo con la moción, por supuesto. Y ya que no hay 2, pues el consejería nos facilite los desfibriladores. De acuerdo con la moción y de acuerdo también con el comentario de... Nosotros en el tema de los desfibriladores estamos pidiendo presupuesto y estamos mirando para ponerlos en distintas instalaciones municipales y en otras instalaciones que no son municipales. Lo que nos pedimos aquí vosotros, bueno, aparte de tener dudas de que esto sea una competencia municipal, pero bueno, tenemos que también nosotros tenemos que velar por la salud de los ciudadanos. No lo vamos a poder cumplir, nosotros no lo vamos a aprobar. Sí se está mirando por parte de la concejalía para ponerlos en distintos sitios y poco a poco ponerlos en núcleos de mayor población, pero bueno, lo que plantea eso no lo vamos a poder llevar a cabo de inmediato, entonces no lo vamos a poder. ¿No lo vais a poner solo porque no se puede cumplir de manera inmediata? ¿Esa es la única razón? Es decir, nosotros tenemos que hacer la organización con los presupuestos y sobre todo por parte del ayuntamiento. Y es uno de los temas que nos preocupa. Pero bueno, cumplir estos objetivos que vosotros planteáis. No los planteamos nosotros, esto nos lo pide que lo traslademos Cruz Roja de Guinea. En caso de no poder cumplirlo, aplicarlo directamente ya completo, sí que se podría plantear un plan para ir implantándolo progresivamente cada vez en más zonas rurales, con lo cual sí que podéis darlo adelante y establecer un plan para aplicarlo poco a poco. Vamos a empezar por instalaciones deportivas, por núcleos donde hay más habitantes y bueno, a lo mejor en sitios como puede ser tendríamos que mirarlo por principado, en el parque de bomberos que también van a emergencias y son muchas veces los que más rápido llegan. Bueno, pues si lo estamos planteando, planteáis aquí y hacerlo en colaboración con Cruz Roja también. Colaboramos con Cruz Roja. Pero sí que quería puntualizar una cosa, el planteamiento que acabas de decir es erróneo, porque si lo planificamos
ejemplo, de aquí de Tuña, de Navegas, que tienen un consultorio médico, que tienen mejores accesos, o que son más gente de cara a solucionar una emergencia, el planteamiento es erróneo. Habría que ponerlo en zonas más alejadas, con menos habitantes, con difíciles accesos y demás. Pero bueno, si vamos haciéndolo poquito a poco y se inicia el plan, me parece bien. Bueno, vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Tineo relativa a la introducción de animales en circos. Vamos a ratificarla también, la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Al Pleno del Ayuntamiento de Tineo, Adriana de Jesús Santiago, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Somos Tineo, formula la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario. Exposición de motivos. Dado que el respeto por el medio ambiente y la naturaleza comporta también el respeto a los otros seres con los que compartimos el planeta y que los circos con animales salvajes no ofrecen una educación medioambiental apropiada, promoviendo una visión tergiversada y falsa de los animales. Dado que las administraciones locales deben favorecer y potenciar una conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y preservación de la naturaleza y se deben preservar los principios éticos, sociales y medioambientales. Dado que un creciente número de ayuntamientos en todo el Estado y un creciente número de países del mundo no permite la creación de animales en sus territorios, dado que los animales salvajes pueden ser potencialmente peligrosos y existen numerosos casos de animales que han escapado de sus instalaciones y causado graves daños materiales y personales, por todo esto presento para su debate y aprobación esta moción. Manifestar el compromiso de este ayuntamiento con los principios éticos, sociales y medioambientales y a no ocasionar sufrimiento a los animales. Declarar que este consistorio es contrario a la exhibición de animales en circos u otras actividades que se encuentren de manera temporal en nuestro municipio. No permitir la entrada de instalación en esta localidad, sean terrenos privados o públicos, de circos o cualquier otro tipo de atracción ferial en la que se utilice un animal. La presentación es una parecida. Estábamos de acuerdo antes de ser modificada y por tanto pues con esta también. Sí, bueno, ya hablando de la moción anterior que presentaste del tema este de circos, decir que yo sigo manifestando lo que me manifesté en su día, siempre y cuando cumplan las leyes de protección animal y el resto de cuestiones que hay en el ordenamiento jurídico relativo a los circos, no tengo nada que decir. Es un medio de vida más y tampoco hay por qué censurarlo. Por lo tanto, la postura de foro va a ser la abstención. Comparto lo de Gonzalo, mientras se quedan los papeles todos en regla, bienestar animal y demás, no tenemos por qué negar circos ni nada con los espectáculos con animales. ¿Visteis el estado en que estaban los gatos atados el último circo que vino, no? Bueno, pero eso será competencia de ese programa, además ir a certificar que se Este ayuntamiento modificó una moción en la que dijo que iba a vigilar que los animales que llegaran ahí estuvieran en las condiciones adecuadas. ¿Verdad o mentira? Sí, sí. Pues entonces no se pasó a ver los patos. Tontería. Pasó a ver los gatos. No, los patos los traían circo. Y tú modificaste la moción diciendo eso, que el ayuntamiento. Y el circo tenía la documentación. Y con eso está. La documentación social en un momento muy puntual y lo que se hace personas con los animales es emplear la fidelidad, ¿verdad? A ver, nosotros lo mismo que dijimos la otra vez, incluir la normativa que hay en el tema de los bienestar animal, no vamos a prohibir los circos. En la otra moción apuntabais a un número de apartados que era con lo que estabais en contra y esto no incluye nada de eso. Y yo se suponía que sí que estabais a favor. Nos la transmiten desde ANADEL y nos parece absolutamente lógica que no se utilicen animales que no están en la naturaleza para que nos aprovechemos de ellos de esta manera que los convirtamos, porque al final una persona tiene la capacidad de decidir si quiere dedicarse al circo o no, pero los animales no, y hacen viajes larguísimos en condiciones pésimas. Aquí de lo malo estaban en una zona de campito que queda ahí en la parte de atrás del ferial, pero no vas a convencer,
animales, hacen cosas, y yo creo que cumpliendo la normativa en el tema de bienestar animal, nosotros lo vamos a utilizar. ¿Pero lo hacéis para sacar dinero con ello? ¿Compráis entrada y esas cosas cuando hacéis el concurso morfológico? Nosotros cumpliendo la normativa que haya. Pero no es lo mismo. Lo vamos a utilizar. Luego veo que, por ejemplo, en Gijón, que está gobernando Foro con el apoyo de Somos, y no podía un cartel con las corridas de toros, ¿no? Yo creo que no terminas de entender lo de que Somos Cine es una agrupación solo de aquí y que respondemos por lo nuestro y no por lo de fuera. Bueno, sí, respondéis por lo vuestro, pero luego apoyáis otras cosas y estáis coordinados con otras agrupaciones y con otros partidos políticos. Bueno, votos en contra. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Pineos solicitando el establecimiento de un plan C para regular las colonias de gatos silvestres. Vamos a votar la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Al Pleno del Ayuntamiento de Pineo, Adriana de Loso Santiago, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Somos Pineo, formula la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario. Exposición de motivos. Los vecinos y vecinas de las zonas urbanas convivimos de manera cotidiana con animales que se establecen en colonias semiestables que requieren una atención específica. Los elementos primordiales de dicha atención deben estribar en los controles poblacionales de las colonias, las condiciones de higiene y las posibles molestias que se pueda ocasionar a la ciudadanía. Cuando los gatos silvestres son muy numerosos, pueden empezar a haber quejas de los ciudadanos. Las autoridades deben de tomar medidas que dependerán siempre de las ordenanzas locales, los recursos disponibles, las proporciones de las poblaciones de gatos silvestres, socializados o errantes, la sofisticación de la comunidad en lo que se refiere a los gatos y la naturaleza de las quejas. Para evitar estas situaciones sería adecuado establecer desde este ayuntamiento un plan C de captura, esterilización y suelta que regule la situación existente y que gestione de manera adecuada la convivencia entre las vecinas y vecinos y los animales que viven en nuestro entorno. Entendemos que el CES es un método integral orientado a regular de manera eficiente los elementos más sensibles que puedan darse por la presencia de colonias felinas de carácter urbano, superpoblación, medidas de higiene nocivas, periodos de celo, etc. Y que de manera participada y rigurosa mejora de manera contrastada y evidente la problemática que pueda presentarse. Es importante puntualizar que dicho plan ha de asentarse en la ética de respeto y protección animal que debería caracterizar a nuestro municipio, teniendo en cuenta que todas aquellas medidas que se lleven a cabo han de servir de manera efectiva a compatibilizar los derechos de los animales y el reconocimiento expreso de las asociaciones y voluntariado que de manera notable trabajan en beneficio de todas y todos. Por todo esto, presento para su debate y aprobación esta moción, que se establezcan bases para el diseño y puesta en marcha de un plan CES en nuestra villa, que dicho plan se encuentre dotado presupuestariamente, que el plan CES resulte un programa de gestión completa y cuente, entre otras cosas, con identificación y censado de una colonia de gatos, trampeo, esterilización de machos y hembras, marcaje, vacunación, retorno, suministro de comida, refugio y agua, seguimiento por una cuidadora o cuidadora autorizada, que se desarrolle de manera participada con los distintos agentes necesarios para el diseño y puesta en marcha del ciudadano. Y aquí ya preguntamos Izquierda Unida si no existía un plan de gestión para controlar los gatos callejeros y si no se iba a realizar. La respuesta fue no. Yo creo que es necesario. Así que apoyo la moción. Sí, hombre, yo no entiendo lo de gatos silvestres. No lo entiendo, francamente. Yo creo que los únicos gatos silvestres que hay son los gatos monteses, pero bueno, entiendo que son gatos abandonados. Sí. Ahora. Vamos a ver, nosotros el tema de colaborar con las asociaciones a través de la convocatoria de subvenciones, pues sí, pero nosotros sí nos podemos comprometernos a todo lo que planteáis en esta moción, ¿no? Vamos a ir avanzando con las asociaciones que haya, pero la moción no la vamos a poder.
Una cosa es que colaboréis con las asociaciones y otra cosa es que una vez establecido el plan, las asociaciones que quieran, y a lo mejor más voluntarios y demás, se sumen a este plan. La cuestión sería que desde aquí se hiciera el planteamiento y se diera una dotación presupuestaria para poder llevarlo a cabo, y otra cosa distinta es que lo hagamos y obliguemos a las asociaciones a unirse. Si ustedes elaboran una ordenanza y elaboran el plan y le dan una dotación, probablemente muchos voluntarios y más de una asociación se sume a ayudar. Nosotros vamos a trabajar en ello, pero si no apoyamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Cuneos solicitando el control del cumplimiento de funciones de los empleados municipales. Vamos a votar la inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor de la inclusión en el orden del día? Al Pleno del Ayuntamiento de Tineo. Adriana del Oso Santiago, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Somos Tineo, formula la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario. Exposición de motivos. El respeto al puesto de trabajo de un empleado debería ser su principal objetivo. Esto debería ser aún más importante cuando se trata de un empleado público, sea cual sea su categoría profesional o el tipo de contratación. La puntualidad al llegar al trabajo, los tiempos de descanso y la hora de salida deben ser cuidados especialmente cuando se trabaja en una institución pública por respeto a toda la ciudadanía. Más aún, debería el empleado público preocuparse de su productividad, resolver en tiempo las tareas encomendadas, el cumplimiento en plazo de las cuestiones que legalmente tienen un tiempo establecido para ser resueltas, ofrecer educadamente ayuda al ciudadano que la necesite y explicar con amabilidad los trámites que son precisos en sus solicitudes. Puesto que es por los ciudadanos por quien existe el empleado público, este debe preocuparse de realizar su trabajo con la mayor diligencia y corrección. Lamentablemente, la imagen que los ciudadanos de Tineo tienen del personal de este ayuntamiento dista mucho de estas cuestiones y son numerosas las quejas que nos hacen llegar del trato recibido, de la dejadez de funciones de nuestros empleados, de falta de profesionalidad y de ser vistos llegando tarde o alargando demasiado sus descansos. Por todo esto, presento para su debate y aprobación esta moción. Elaborar un manual de buenas prácticas adecuado a los diferentes departamentos de este ayuntamiento. Crear un equipo de personas encargadas de velar por el cumplimiento de las mismas. Instalar máquinas de control horario y de presencia en los distintos centros de trabajo. Establecer un sistema de penalizaciones para corregir las faltas graves y reincidencias en el incumplimiento con las obligaciones asignadas a cada puesto. No podemos votar a favor de esta moción, Adriana. Primero, es una generalización. Parece que los trabajadores del Ayuntamiento de Tineo, en su inmensa mayoría, incumplen sus jornadas de trabajo o lo que tienen asignado que hacer, cuando creo que es lo contrario, y aquí parece que la excepción la conviertes en regla. Por tanto, nosotros votamos en contra. Nosotros vamos a abstenernos, también rozando un poco el voto en contra, precisamente porque creemos que no se puede generalizar. Es un concepto que habrá trabajadores que sí, habrá trabajadores que no. En cuanto al control, activar mecanismos de control, por eso estamos en la duda. Activar mecanismos de control, pues nos parecería a grupo de foro bien, pero no se puede generalizar. No se puede generalizar en contra de todos los trabajadores. Yo personalmente no tengo queja de nadie, siempre que aparecí por aquí, ¿no? Por lo tanto, son puntos diferentes. Yo comparto la opinión de Eva y Conrado, y aquí lo único que se podría pedir a las modificaciones sería del concejal personal, no a los empleados. Nosotros desde el equipo de gobierno manifestar que creemos en el empleo público y en el buen trabajo de los empleados públicos. También reconocemos que entre más de 100 empleados que tiene el Ayuntamiento de Tineo, pueden surgir como en cualquier otra institución problemas, pero para eso está el equipo de gobierno, para solucionarlos en colaboración también con los ciudadanos, con los sindicatos, con los partidos políticos, y desde este tipo de gobierno pues, estamos abiertos a que nos trasladéis las quejas concretas que pueda haber
de algún empleado público para investigarlas y si la actuación no fue la adecuada, pues establecer a nivel de expedientes lo que corresponda. No es la primera vez que en este ayuntamiento se abren expedientes, pero la pauta general es que los trabajadores cumplen con el trabajo encomendado y bueno, para eso está también el equipo de gobierno para controlarlo. Y también consideramos que al final sobre el empleado público pues se cargan muchas responsabilidades de las que ellos no tuvieron la culpa, como fue en su día la congelación de los salarios durante varios años y, bueno, y la eliminación de la paga extra en 2012. No vamos a apoyar, esa iniciativa, porque la realidad y el trabajo día a día con ellos no es la que presentar nosotros. Hubo casos de ciudadanos también que llegaron aquí insultando al empleado y que no se les contestó porque venían cabreados, por lo que fuera, por los ayuntamientos, y los empleados públicos en ningún momento respondieron de manera inadecuada. Si hay alguna queja, la podéis trasladar a mí, se puede trasladar a la concejal de personal o a quien sea, y a los que son competentes en estos temas, investigaremos y trataremos de grabarlo y si cuando los expedientes se sabrá. Yo entiendo que las leyes y las normativas se hacen para la generalidad. Evidentemente, probablemente la mayor parte de la gente que estamos aquí no vamos a cometer ningún asesinato, sin embargo hay leyes que condenan, controlan y regulan este tipo de cosas. Si se pide para una generalidad es porque no consideramos adecuado utilizar los nombres particulares de gente que en su momento decidió no presentar una queja formal, pero que sí que tienen quejas generales sobre muchas cosas que pasan en este ayuntamiento. Con varios concejales de aquí y con usted mismo hemos hablado muchas veces de este tema y reconoce que hay veces que hay problemas, que hay cuestiones y demás, y eso lo hablamos después del pleno de enero y nos lo reconoció. Pero bueno, lógicamente, como cualquier empresa hay problemas, como cualquier administración y cuidar de gente que no cumpla bien con su trabajo. Establecer las medidas de control para la gente que lo hace mal no perjudica a los que lo hacen bien, en absoluto. Estableciendo por cualquier tipo de gobierno. Establecer un sistema para controlar a qué hora se entra y a qué hora se sale, controles de presencia y demás, y establecer buenas prácticas no va a perjudicar a quien lo hace bien, pero sí que le va a, de alguna manera, poner las pilas a quien no lo haga. Y les ayuda a ustedes y les ayuda a todos los vecinos a controlar ese tipo de malas prácticas. Digo que cualquier problema que tenga cualquier ciudadano, que lo traslade, cualquier problema que tenga con un empleado público, nosotros investigaremos lo que pasa y nosotros controlamos que se está realizando por parte del equipo de gobierno, cada concejal en su centro de su departamento. Vamos a votar. ¿A favor? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Pinero de apoyo al plan de nacionalización de las minas de carbón. Vamos a votar la inclusión en el orden del día de esta moción. ¿Votos a favor de la inclusión? Somos Pinero formula la siguiente moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario. Exposición de motivos. Nuestro concejo lleva años desangrándose demográficamente con lo que nos lleva a la pérdida continuada de servicios y opciones de calidad de vida para los ciudadanos. Este proceso tiene una causa muy concreta que es la pérdida de puestos de trabajo de calidad, que obliga a nuestras poblaciones de trabajar, establecerse fuera de dinero para poder ganarse la vida. El inicio de esta pérdida de población va ligada al inicio del desmantelamiento de la minería de carbón, que hace tantos años daba trabajo con sueldos y condiciones de altísima calidad a nuestros vecinos. Décadas de políticas equivocadas han hecho que los miles y miles de millones llevados a las zonas mineras se hayan despilfarrado, malgastado y perdido en toneladas de hormigón que no han servido en absoluto para el supuesto fin que tenían. Este era la creación de un tejido empresarial que sustituyera nuestra minería y recolocase a nuestros mineros.
De la mayor parte del dinero recibido en los fondos mineros se han beneficiado las grandes constructoras y las obras públicas realizadas no han servido para colocar apenas a ningún minero despedido de su trabajo. Es el momento de dejar de mantenernos en el error de que la minería asturiana y la española tiene que desaparecer por orden de Europa, cuando en la misma Europa que nos deja sin futuro se potencia la minería de carbón, cuando se sigue tomando carbón en nuestro país y cuando seguimos viendo que por los puertos asturianos entra cada día más y más carbón de países que no protegen las condiciones laborales de sus trabajadores. Es el momento de hacer valer nuestra soberanía para proteger el único combustible fósil que poseemos, para proteger una industria que tiene capacidad de generar puestos de trabajo de calidad, de fijar población en los castigadísimos momentos mineros y de crear riqueza. Es el momento de dejar de tirar el dinero de todos los contribuyentes europeos, dejar de invertir miles de millones de euros en cerrar las minas a cambio de la nada, porque quienes nos han gobernado hasta ahora no fueron capaces de llevar a cabo los planes de reconversión de las comarcas mineras, y se ha demostrado que este tipo de políticas destructivas nos conduce a un empobrecimiento en todos los aspectos. Por todo esto presento para su debate y aprobación esta moción. Abonar desde este consistorio un plan de nacionalización de las minas de carbón españolas que tendría un costo inferior al de los planes de cierre y generaría a cambio de beneficios para las comarcas mineras. Trasladar a todos los ayuntamientos asturianos esta moción para que se sumen a esta iniciativa. Trasladar a la Junta General del Principado esta moción para que sea tomada en consideración por el Pleno y se comunique al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que inicie los trámites necesarios para la creación de una comisión que evalúe la forma más adecuada para el proceso de nacionalización de la minería de carbón. Tratándose de la minería de Izquierda Unida y de esta concejala, creo que está clarísimo lo que vamos a votar a favor, porque llevamos años pidiendo la nacionalización del carbón y el freno al carbón de importación. Así que... A favor. Bueno, yo creo que esta moción también lo es. Esto es para llegar a las partes errores, porque populista, y hay que predicar con el ejemplo. Podemos tuvo la oportunidad de firmar un acuerdo en el que estaba UGT, Cada Unión, Comisiones Obreras y una serie de partidos políticos que se firmó en Madrid el 7 de julio. No lo firmó. Y le contesto a eso. En ese acuerdo se me niega por el consumo, por la quema de un 7% de carbón nacional. Y se está pidiendo, lo que estamos pidiendo es que se mantengan las minas de carbón y que se queme carbón nacional. No apoyamos ese momento. Déjame terminar. Te doy una palabra. Por eso. Déjame terminar. Y luego, en el documento que Podemos trasladar al PSOE, estos problemáticos para un gobierno del cambio, pues Podemos asegura que se debe impulsar la transición energética hacia la descarbonización de la economía, que debe ser un catalizador de las inversiones y los cambios estructurales que necesita el sistema productivo español. Es decir, eliminar el carbón nacional y además no solo eliminar el carbón nacional, se refiere a otro punto del documento, fin de las ayudas al carbón doméstico y cierre de las centrales de carbón. Entonces, no podemos quedar bien con los, con todo mi respeto a los ecologistas y a la vez querer quedar bien también con la minería. Nosotros vamos a apoyarla porque cualquier iniciativa que se haga a favor de la minería, pues la vamos a apoyar. Pero me parece que es una moción ahora mismo irrealizable y populista. Y es mucho más realizable lo que se planteaba, que no lo planteaba el PSOE, lo planteaba el PP, la Unión y Comisiones Obreras. Por cierto, Podemos no lo firmó, que es lo mismo que Izquierda Unida. Un documento que para nada nosotros se trasladó a CON y a CON lo refrendó. Lo que conllevó también al alcalde que quería la minería y que acusó a la minería como el acuerdo de Cotón, dimitió porque no era congruente con sus planteamientos. Entonces, como me has nombrado, después voy a intervenir. Yo quería responderte a una cosa. Si Izquierda Unida y Podemos, por el que yo no hablo, pero te lo comento, no votó a favor, sería porque no estaba de acuerdo con lo que se pretendía en ese documento. Simplemente, eso no quiere decir que por no firmar un acuerdo concreto con unos puntos en concreto se esté en contra de la minería de carbón. Y personalmente, yo que represento en este pleno a Somos Guineo, sí que estamos a favor de eso. Traemos esta moción
Y es por eso por lo que la traemos. Nosotros sí que defendemos la minería y no hablo por nadie más. Hablo por Somos Cineo y pedimos que se vote esta moción. No que debatamos sobre lo que se votó en junio. La representación a nivel nacional de Somos Cineo, ¿quién es? La representación a nivel nacional de Somos no tiene ningún tipo de representación a nivel nacional. Son agrupaciones que se presentan localmente con su nombre local. Y punto. Yo nunca traje a este pleno nada que venga de poder. Todo lo que se trae a este pleno es de Somos Cineo. Y vótalo como que es de Somos Cineo porque el resto de cosas no nos afectan. Para las generales, para quién haces campaña, para Bueno, yo soy voluntaria de Somos Cineo, no quiere decir que toda la gente que va en nombre vuestro a las mesas, que os pega carteles y demás, pertenezca al equipo de gobierno del PSOE del Cineo. Y lo que te tú como Somos Cineo no puedes trasladar a nivel nacional esto. Quien representa a Somos Cineo es Podemos, y Podemos lo que trasladó al PSOE en su programa es lo que te acabo de leer yo, el cierre de la minería y el te vuelvo a repetir, que a Somos Cineo nacionalmente no nos representa nadie, porque porque solamente Somos Cineo solo se presenta en Cineo y la más alta autoridad de Somos Cineo soy yo. No hay nadie por encima de mí. No lo creo, sí. Como has nombrado Izquierda Unida, la famosa no firma esa... Bueno, famosa, lo dicho. En aquel texto faltaban puntos importantísimos para Izquierda Unida, como es el freno al carbón de importación, y siquiera se mencionaba. No había apoyo expreso a la nacionalización del carbón. Para mí, puntos suficientes para no votar ese documento. Eso no impide la trayectoria anterior que tiene Izquierda Unida de defensa del carbón, que no la puede poner en duda el PSOE, ni mucho menos. No, yo no la pongo en duda, yo pongo lo que es una realidad, que alcaldes vuestros no firmaron y que mintieron por esa moción. Luego la refrendaron en ACON, me parece, ¿no? Luego en ACON sí se refrendó la firma, pero más que nada... No, se refrendó antes de llevar... Escúchame, pero ¿tú crees que una no firma en un proceso totalmente electoralista, porque válgame la soledad cuando se escogió la firma? ¿Tú crees que esa no firma o esa firma garantiza que, por ejemplo, quien la votó apoye el carbón y quien no la votó no lo apoye? No, eso se demuestra con una trayectoria durante años. Y los gestos que se hacen y que sabéis que los alcaldes vuestros no estaban de acuerdo, pero bueno, la dirección regional tenían otros directrices y había quizás, se pensaba que a lo mejor había más votos en la zona de los que se pueden llamar verdes o ecologistas. Eso es lo que tú crees que pasó. Eso es lo que tú crees que pasó. Este análisis político es de... Sí, yo tengo otra opinión de lo que creo que pasó. No, porque en ACON se acordó por unanimidad con todos los alcaldes vuestros. Sabes que Orbit en un principio estaba de acuerdo también en ir a firmar, ¿no? Bueno, pues tenemos trayectorias que están demostradas quién firmó unas cosas en Bruselas y quién las firmó en otro lado y quién no las firmó en otros papeles. Bueno, el tema es ese. Sí. Vale, vamos a probar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? En cuanto a la declaración de zona catastrófica por las organizadas en junio, ¿cuántas reclamaciones se presentaron aquí? Yo creo que eran en torno a 270. ¿Sabe más o menos el importe que suman todas estas reclamaciones? No, porque hay algunas que vienen valoradas y otras no tenemos. ¿Hubo un bien público afectado? ¿Caminos, alguna escuela rural, lo que sea? Camino público sí hubo alguna zona que cayeron, pero bueno, fue lo mismo. Escuelas rurales también. ¿Se plantearon un plazo para presentar estas reclamaciones? ¿Cómo hizo Cangas? ¿Alguien llegó después y dijo que no había podido venir en plazo? Llegaron, estos días siguen llegando reclamaciones. Nosotros el plazo que pusimos es un plazo, bueno, pero no lo puedes tener abierto durante todo el año. Entonces tenemos que cerrar ese expediente y trasladarlo a los
organismos competentes. Es decir, las que están llegando en estos días, las vamos a tramitar igual. Estos días estoy llegando a en algún momento tienes que cortar. Vale. En cuanto a Asturagua, en una entrevista usted aseguró que realizaba más de 1.800 análisis de agua. Nosotros, por el contrato que estaba vigente, se les pedía que presentaran un informe mensual de estas analíticas. Nosotros pedimos esos informes y se nos dieron 11 fechados desde 2014 todos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Yo tengo un informe de la gestión que hace Asturagua de las analíticas y lo está haciendo sobre la normativa que hay en el tema de gestión del agua. No todos los análisis que hacen, en grifo, los análisis que hacen en las fuentes, los análisis que hacen, los trasladan a nosotros, pero ellos hacen los análisis de acuerdo a la normativa que hay Pero por contrato, ellos se comprometen a presentar un informe mensual de estos análisis, no a traer los 1.800 que hagan, a traer un informe mensual de esos análisis. Y lo hacen. ¿Y entonces por qué no se nos enseñan? Nosotros es que había de Asturagua y antes era, yo creo que antes era Aquageste, la daríamos que hizo Asturagua. ¿Esa es la razón? Sí, supongo que sí, porque visto los de Asturagua, pero bueno, pero entonces si perdí los de Asturagua se me tenían que haber dado de 1995 a 2013, no 2014, 2 de 2015 y 3 de 2016. Si esa es la razón, entonces me los dieron a... Lo que está claro es que la empresa cumple con la normativa de que hay de análisis y hay un informe por parte de la empresa de los controles que hacen. Hay informes entonces presentados en este ayuntamiento tal como indica el contrato. Tal como indica la normativa, porque el contrato va por otra normativa. Yo creo que están haciendo más análisis que los que pide el contrato. Y eso es estupendo, pero ¿por qué no entregan los informes cuando no se comprometen en el contrato? Esperar lo que entregan. No. En informes mensuales de los análisis. No, porque los que sí que me disteis tienen fecha de entrada en el ayuntamiento. Y se entregan, no mensualmente precisamente, se entregan de montón 6, 7 o 2 para todo 2015. Ya te digo que están por encima de lo que exige el contrato. Desde que exige el contrato hasta ahora esa normativa cambió. Bueno. ¿Estáis trabajando en los pliegos para la nueva concesión de agua? Sí. ¿Y en el estudio para la opción de municipalizarlo? También. Tenemos que eso nosotros desde el ayuntamiento no lo vamos a poder hacer. Tenemos que hacer los contratos con un externo experto en esos temas. Estáis en ello. ¿Contempláis la posibilidad de que en el nuevo contrato los análisis de agua, o por lo menos parte de ellos, no los haga la propia empresa que coja la concesión? Por el tema de imparcialidad y demás. Sí, nosotros si se sacó la licitación, también por el tema de control a la presa. Tenemos la posibilidad de hacer auditorías cada cierto tiempo, de hacer una comisión de seguimiento para el seguimiento del contrato, que no está anterior está previsto, de controlar esos análisis también. ¿Cuándo prevéis que pueden sacar la nueva contratación? No te puedo dar plazos por temas internos del ayuntamiento. Ahora mismo no te puedo dar. En cuanto al plan de solución, me voy a preguntar a ellos, pero no eres capaz de decirnos alguna medida que se vaya a aplicar que redunde en beneficios directamente para Tineo. Vamos a ver, el plan de solución está en tramitación, entonces hasta que no sea un documento definitivo, cuando sea un documento definitivo que vaya a la Junta General, que sea aprobado. Me había dicho en el pleno anterior que me traía para las inversiones solicitadas en aquella reunión que tuvo con el consejero de empleo por los fondos mineros. Sí, yo no estaba aquí, pero no te las traigo. Vale, para no esperar a septiembre, si puede preparar un documento y que me avisen para venir a recogerlo mejor.
¿Qué proyectos plantean de cara a aprovechar los fondos de la nueva convocatoria? Fondos de ayuntamientos, no lo tenemos previsto. La cantidad que tenemos para ayuntamientos no es una cantidad muy importante, pero proyectos dentro de tenemos que plantear proyectos dentro de las bases que todavía no están aprobadas definitivamente y dentro de la convocatoria. Entonces, hasta que todo eso no sea definitivo, no podemos determinar mente cosas, pero hay esos proyectos como van a ir con concurrencia competitiva, hay que tratar de presentar proyectos que salgan dentro de esa convocatoria y de esas bases. ¿Cuánta gente acudió en los días que se dio a la piscina? Como dijeron que se abrían pruebas, ¿hubo algún problema, alguna deficiencia o alguna avería que se detectara en esos días? No, en principio el funcionamiento normal. Como contestaba la compañera, que no tiene una estimación del coste. No, de cerrada todavía. ¿Cuál será el coste de mantenerla cerrada ahora que ya se utilizó? Y ya que estuvo en funcionamiento. No lo tenemos estimado. ¿Y cuándo se va a reabrir? Me pienso que a finales de año. Finales de año será octubre, noviembre, 25 de diciembre. A finales de año. ¿Hay alguna respuesta a las mociones que se aprobaron en el pleno nuestras por parte de las consejerías a las que se enviaron? La de BRIC, la de las becas, la carretera de campo. La carretera de campo, sí, cuando estuvo aquí director de carretera, planteó el hacer ese tramo que queda, que está peor, de Porciles a campo, si se lo trasladamos, probablemente sea una de las opciones que sea. ¿En esta legislatura o a qué plan más o menos? Es una reparación que no lleva mucho presupuesto. Pienso que sí, que en esta legislatura se puede hacer. Con el coche de radar de tráfico que salió en el periódico y demás, ¿cuántas acciones se impusieron? No sé. Y de lo que se recaude, ¿para qué se va a utilizar ese dinero? Eso va al presupuesto propio coche. Como van todas las acciones yo digo, no puedes utilizarlo para que tú tienes presupuestado en el presupuesto de ingresos una cantidad y ya esa cantidad. Es que estaba contemplado en los posibles ingresos. No, tú cuando haces el presupuesto haces una estimación de sanciones. Y si es más, pues va al presupuesto, y si es menos, pues hay una desviación. Es decir, que no puedes decidir, oye, pues esto lo dedico a esta cantidad. Dentro de la estimación de los ingresos hay una variedad de sanciones. Publicaron una nota de prensa anunciando la contratación para el arreglo de varias escuelas rurales. ¿Cómo se va a realizar esta contratación? ¿Ya está? Ya está hecha. Era un contrato menor, se pidieron ofertas y hay una empresa adjudicada. Vale. ¿Cuándo se van a hacer esas obras? Yo creo que empezarán a mediados de agosto. ¿Quién es la adjudicataria? Pues es yo creo que el nombre es un albañil de la zona de Navegas, que se llama José Ramón, pero no te sé decir ahora apellidos y también el expediente secretario. ¿Qué criterios se siguieron para decidir qué concentraciones entraban en este plan de desbroces y cuáles no? Bueno, pues las más antiguas y las que peor estaban, en peores condiciones estaban. Se fueron mirando, se fueron mirando las distintas concentraciones y las que en peores condiciones estaban son las primeras. Vale. ¿Qué criterios se siguieron? ¿Hay resolución ya al embargo de la comarca vaqueira? ¿A las alegaciones que se presentaron? ¿El tema de la publicación de los pliegos de las cafeterías, la del centro social y la de la estación? No está todavía, tenemos ahí personal de baja y ahora mismo
hay esos ciudadanos que van con retraso. Vale. ¿Y la relación de puestos de trabajo? Eso debería ser bastante importante. Pues tenemos que sacar una licitación, no lo podemos hacer nosotros. Y otro de las licitaciones que tenemos que sacar. ¿Pero los pliegos todavía no están? No. Ayer se anunció el arreglo de la carretera Piedrafita-Bárcena y aquí se aprobó una moción nuestra para incluir una rotonda en el Alto de Piedratecha. ¿Se había dado traslado de esa moción? Sí. ¿Sabes si se va a incluir en este proyecto? No sé. Yo creo que es una reparación, que hablamos de una reparación de la carretera que ahora no los papeles que comentamos. Y no se puede poner en contacto con la consejería porque una vez que hay máquinas trabajando ahí se podría incluir. Bueno, no puedes incluir lo que te dé la gana. Y una inversión, hacer una rotonda es una inversión nueva. Hay que ver entre inversión y reparación. Y que reparación la puedes meter en la prórroga de presupuestos. Inversión es que tener un presupuesto aprobado nuevo. Si el gobierno principal no tiene presupuesto, no inversiones nuevas, pero que las puertas. A fecha de hoy, ¿cuánto se lleva más o menos invertido en arreglos de pistas aquí en el concejo? De pistas por parte del ayuntamiento. A fecha de hoy, con este presupuesto, yo calculo que en torno a 90 a 100 millones. De los agotamientos, ¿cuál es la superficie total que hay agotada en tiene ahora? ¿Sabes si falta para que se firme el agotamiento de alguna zona nueva? Más que los que publicaron estos días que ya había sonado. Yo creo que no, que en principio están todos. La zona azul, la opción de pago por móvil, ¿está siendo utilizada? ¿Lo sabes? No, pero bueno, cuando me llegue la empresa de la zona azul también nos manda las liquidaciones mensuales. No lo sé, si está siendo utilizado, pero bueno, al final hay un servicio más que damos al ciudadano que en un principio el coste a mayores en los contratos se estimaba que podía ser 3.000 euros y la empresa lo tiene implantado en todos los municipios que gestiona la zona azul y encima no lo hizo gratis. Yo creo que al final en febrero de 2014 se aprobó una moción para interponer un recurso en el Constitucional contra la ley de racionalización. ¿Eso se hizo? Sí, pero eso se hizo a través de la FEN. Sí, hicimos los recursos, pero bueno, aprobamos la moción esa y el recurso no, fue a través de... Yo creo que fue a través de no sé si de la FEN o de varios grupos políticos. Es decir, que nosotros aprobamos esa moción y ese recurso se interpuso y hubo sentencias y hubo parte de la reforma y otra parte que había estado pendiente de sentencia. Vale, ¿qué constituye más o menos este proceso para nosotros? El plan de mejora para polígonos de Critepa, en el pleno anterior nos comentabas tú, Marcos, que había varias líneas a las que estabais planteando acogerse. ¿Ya lo tenéis decidido? ¿Ya se presentó esta solicitud? No, al final no pudimos presentarla, no pudimos presentarla porque ninguna de las líneas para las previsiones de las obras que estaban pendientes o que se podrían ejecutar en el polígono podía encajar. Entonces acometeremos obras en el polígono con los recursos que tenemos tanto en inversión como en mantenimiento. ¿Qué se va a hacer en este polígono? Pues bueno, hicimos ahora lo que es el desbroce de todos los viales y la limpieza de las zonas públicas. Nos estuvimos haciendo el momento en el polígono y estamos pendientes también de poder sacar el procedimiento del suministro eléctrico para poder también realizar compra de nuevas luminarias para seguir con lo que ya sabía sobre el año pasado el cambio de luminarias y bueno, mirar a ver si también podemos llegar con la partida que tenemos este año en el presupuesto. Pero no tenéis ningún plan para Forcallado que está en unas condiciones que no animan mucho la inversión. Sí, precisamente lo estuve mirando el otro día que estuve aquí y por lo menos limpieza necesitábamos, está claro. Y bueno, la idea sería a lo mejor una vez que esté ejecutada la limpieza de aquí, pues a lo mejor ampliarlo al de Forcallado. Vale. En el centro de día se alcanzó ya
el primer día que comentaron en la inauguración de 15 personas? No, pero pues, claro, van incorporando paulatinamente. Yo quiero decir que tengan ya la plaza concedida, aunque tengan fechas de entrada diferentes. No, todavía. ¿Cuántas solicitudes se presentaron? Yo no tengo ese dato porque parte las presentan aquí, parte pueden presentarlas en el ESA. No tengo dato, pero bueno, la expectativa allí que yo creo que en este año se van a ir a cubrir esas plazas. Las primeras 15 o las 28. No, aquí. Se hizo un pago a la procuradora al importe de 1.395 euros el 13 de junio por un juicio promovido por Manuel J. Valle García. ¿Qué se está jugando ahí? ¿Qué proceso es ese? ¿Pago a quién? A la procuradora. Se pagó 900 y algo de euros por el juicio de, por el acceso a desafiar, y en el mismo día se hace otro pago de 1.395 por un. El concepto es el pago a la procuradora por honorarios profesionales por el juicio promovido por Manuel J. Valle García. Porque es un tema de nombre. ¿Lo sabéis? ¿Cómo va el procedimiento por los incumplimientos de la ley de memoria histórica? El procedimiento está modificado. ¿La ley de entonces? Sí, es que el procedimiento judicial que estamos. Pero ¿a qué te refieres? ¿A una denuncia que hubo? Sí, que se admitió trámite y va. Sí, pues está pendiente de que se haga la sentencia. Vale. ¿Cuándo se va a cambiar el nombre a las calles? Para no seguir en este interés y de juicios y demás. Tenemos que ver un poco los nuevos nombres. Supongo que en los próximos meses que se tomarán decisiones sobre eso. ¿Hay algún procedimiento judicial abierto más contra este ambiente? ¿Procedimiento judicial? Sí, ¿a qué te refieres? ¿De qué tipo? Lo que sea, en el siguiente. Ahora, no me acuerdo nosotros de decir, pero sí. A ver, en temas de montes, lo que hablábamos antes, pues hay algunos. Ahora mismo que nada, no hay ninguno más que eso. Teniendo en cuenta últimamente los juicios que hay por temas de los contratos de los planes de empleo están saliendo todos adelante, ¿hay alguien más que denunciar al ayuntamiento, sabéis? Vale. ¿Tuvo algún coste para el ayuntamiento, para nosotros? En la entrevista del 22 de junio participó usted y otros alcaldes de la zona. La entrevista. Había una entrevista en la que participaba la alcaldesa de Belmonte, de Cangas. La entrevista consta con nosotros, ¿no entiendes? Fue promovida por el periódico. Sí. No sé qué te refieres con coste. Bueno, a veces se ponen anuncios, a veces se mandan notas de prensa y demás, y hay pagos a la Nueva España todos los años, como para Vale, de promoción, pues algo que se hace, pero coste de la entrevista no tiene ninguno. Igual se había planteado una opción de autobombo para los alcaldes que ya sabéis gobernando, que eso es lo que parecía la entrevista de hecho. Pues parecía, la verdad que no el planteamiento no fue así. ¿Cuál es el número total de trabajadores que tiene ahora mismo el ayuntamiento? ¿Está previsto una jubilación en esta legislatura? 138. Jubilación en esta legislatura. Sea como sea, Con planes de empleo y vamos. sí, todos los trabajadores. Sea como sea, A junio, lo de que ¿no? se controlan los trabajadores y ni el alcalde ni el concejal me lo sepáis responder, hombre, a ver, A ver, sinceramente. te puedo dar una cantidad aproximada, pero... No, aproximada no, tenéis que Sí, ver hombre. cuántos trabajadores gestionáis. Si tuviéramos relación de puestos de trabajo hecha en tiempo y forma, ya también lo podríamos controlar. Una es escuela de música que son bajas y altas, tienes socorristas que son bajas y altas, tienes una serie de trabajadores que es una cantidad aproximada, o sea, que en torno a 40. Números altos. ¿Lo de la jubilación? ¿Jubilaciones? Sí. Más o menos cuántas. No sé decir ahora. ¿Y se va a contratar gente para sustituir este personal? No te lo permito, no quiero. Para
sustituir jubilaciones tampoco? Exactamente, ¿por qué no se puede contratar personal? No se puede contratar personal por el tema de una normativa del gobierno central. Puedes contratarlos en caso de necesidades muy urgentes. Si en los últimos presupuestos hablaban de una tasa de reposición, la idea no es contratar a nuevos. ¿Hay alguna novedad en el tema de los terrenos de las piscinas? Se pagaron 4.356 euros a un profesional con el concepto: honorarios profesionales por redacción de informes y expropiación de terreno para piscina climatizada. ¿Para qué se encargó esto? Para el contencioso que estamos hablando de contenciosos hay otro, porque ya viene de hace muchos años, con los propietarios de los terrenos donde están las piscinas. O sea que, ¿en qué consisten estos informes? ¿Es una valoración de precio, de las razones por las que se hizo la expropiación? Es un informe para presentar al juzgado con el tema de valoraciones y con el tema de lo que queremos nosotros alegar en defensa del ayuntamiento. Y si tenemos contratados los servicios jurídicos con una empresa, ¿por qué no se encargan ellos de hacer este tipo de cosas? Hablamos de un informe técnico, un informe jurídico, un informe de un arquitecto. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso que estaba interpuesto contra la línea eléctrica que pasa por encima de varios pueblos y que va a Luspol. ¿Cabe la posibilidad de acudir a alguna instancia judicial más? ¿Se habían presentado alegaciones en su momento a este proyecto por parte de este ayuntamiento? Sí, nosotros habíamos presentado alegaciones y habíamos presentado el recurso. Pero bueno, la tramitación por parte de la empresa era correcta. La noticia dice que nos condenan en costas. ¿Cuánto supone? Yo creo que eran dineros. Contratamos con la vista y nos confirma que no se contestó al escrito. ¿Hay alguna previsión de que esta discoteca se vaya a utilizar por la Asociación de Hosteleros o quien sea en San Roque? Yo no tengo noticias de que se vaya a utilizar, ¿no? De todas maneras, la discoteca tiene todas las licencias para utilizarla en San Roque o cuando quiera. Y no hay una valoración del ayuntamiento de este escrito, porque si ellos indican como profesionales que puede haber un riesgo moral en caso de algún incidente. Un expediente en el cual hay unos informes técnicos y la licencia tiene la discoteca tiene las licencias que tiene que tener. En 2013, vecinos del crucero presentaron aquí firmas y un escrito por los problemas de escorias que expulsaba la chimenea de Pérez Asturias. ¿Por qué no se dio respuesta a ese escrito? Lo trasladamos a la empresa y hemos hablado de que había tomado las medidas oportunas y yo no tuve la noticia de ello. ¿Y qué medidas concretas? El tema de alguna anomalía, pues corregirla. Y otros vecinos presentaron hace menos tiempo un escrito para pedir el arreglo del camino del crucero a las Colladas. ¿Se está trabajando en esto? Sí, como en otros caminos que hay en el municipio. Sí. ¿Y hay alguna previsión de plazo para hacerlo? En cuanto a las fronteras del polideportivo y otras reparaciones que están pendientes de hacerse, que nos dijo que ya tenía proyecto, ¿tiene plazo? ¿Las va a hacer el personal del ayuntamiento o se va a contratar? Eso tenemos que contratarlo. Eso sí que es una empresa especializada en esos temas. Pues deberían agilizarlo porque nos viene otro invierno aquí en Tineo en 4 días, lo tenemos aquí ya. ¿Qué razón hubo para que la pasarela que unía la terraza de la estación de autobuses y las campas no se realizara? ¿Qué? Había una pasarela programada, prevista de hacer, para unir la estación de autobuses y las campas. ¿Por qué no se hizo? Eso era una obra de la Consejería de Infraestructuras cuando hizo la estación de autobuses y ahí hubo modificado y no se hizo. ¿Se vendieron ya las parcelas que anunció en su momento?
Estamos con el pliego de luz. Pero la venta es un entonces, ¿no? Una de ellas. ¿Una de ellas sí? Sí, y la otra pienso que también, pero bueno, una de, en principio ya se está haciendo un pliego para sacarlo. Y teniendo en cuenta que parte de los ingresos del ayuntamiento y los presupuestos que dependían de estas ventas, si no se finaliza la otra, ¿cómo van a repercutir en los presupuestos? La liquidación final del presupuesto. ¿Hay alguna petición más de compra en alguna de las parcelas? ¿En alguno de los polígonos? Yo creo que ahora mismo no. ¿Cuánto dinero hay que devolver por el agua blanqueada del paisaje de Calleras? Tenemos entendido que hay que devolver parte de la subvención por el agua de Calleras. Pero sí, todo el tema de la comarca vaquera. Ah, pertenece al director de la comarca. ¿Quién tiene las llaves ahora? Nosotros. ¿Ustedes? ¿Qué hay dentro? Pues ahí O sea, ¿está equipada de alguna manera? ahí es las instalaciones del aula, sí, está equipada. Entonces ya. Bueno, pues ahí necesita personal. ¿Participa Timeo en la Asociación de Municipios Indianos? No. Hace varios plenos quedó en respondernos sobre el coste del mantenimiento de autobuses. El coste no sé, creo que ya se respondió en el siguiente mes. No lo encontré. ¿No vuelvo a decirme? No, ahora no sé. ¿Por qué están contratado el suministro eléctrico de los pueblos con varias empresas? ¿Está Viesgo, está EDP? Porque son los que dan suministro en la zona de Navegas y la zona donde está Viergo, está contratado con Viergo, y la zona donde da suministro EDP está con EDP. De todas maneras, esos son los contratos que tenemos que sacar del tema del suministro eléctrico. De cara a unificarlos, porque si De cada zona de los cara a hacer una pueblos licitación, sí, pero bueno, eso encarece mucho. No, Porque hay una parte fija en las facturas, que si hay 20.000 facturas, no, pero si tú tienes, ahora el mercado eléctrico está liberalizado, entonces tiene que dar suministro en cualquiera de los sitios, cualquiera de la empresa que entra a la licitación. Uno de los temas que también tenemos que sacar a concurso. pero se va a estudiar unificar en un único contrato. No, hay que hacer un pliego. Un pliego técnico, hay que contratarlo. Nosotros tenemos técnicos aquí para hacer ese tipo de pliego. La experiencia que hay, en algún ayuntamiento con los acordes, que al final el ahorro es mínimo de lo que nos sacamos. ¿Por qué motivo se cesó al alcalde de Barrio de Tuña? No sucesó. El alcalde de Barrio de Tuña, cuando se hizo el nombramiento de los alcaldes, se nombró en cada una de las parroquias alguien de confianza del alcalde. En la legislatura anterior estaba no solo en Tuña, sino en otros sitios había un alcalde y ahora hay otro, que más había un alcalde y otro, y ahora hay otro. Y que si no quisieron no ¿Ya el alcalde se va a dar las...? sí, yo creo que me parece que queda mínimo. Nos habían dicho hace un par de plenos, creo, que ya se iban a poner a arreglar las sendas turísticas, pero que casi todas están en mal estado. ¿Han hecho trabajos en alguna? Sí, estuvieron en la Peregrina, estuvieron haciendo la de los socios de lengua, estuvieron hablando lo que estaba estropeado. En la... ¿cómo se llama? La del Brezil y en la del Brezil de los Caños. Ya estuvieron trabajando. ¿Y la de Gustavil para cuándo se prevé que se toque? Porque debe ser de las que peor está. A ver, ahí la de Gustavil de visitantes es de las que menos tiene, entonces bueno, Claro, si está inaccesible. no, pero no es por tema de accesibilidad, es por tema de que la gente acude más a otras. Priorizamos un poco las que más visitantes tienen. La de Gustavil, pues
una vez acabemos estas, pues hará esa también. A ver, hay que ser honestos y hay que priorizar. No estamos en los mismos tiempos que hace años, que se podía mantener todas las señas que hay. Hay que priorizar, y lo que hicimos es priorizar las que más turistas atraen, y luego las otras vamos a intentar cómo limpiarlas. Por eso se están priorizando las que son más estrellas, las que más se sabe desde la oficina de turismo que se visitan. Y la de Gustavil, hablando con los de la FEMPA, nos comentaban que cuando se hizo el recorrido que quizás se pueda modificar porque sale desde el pueblo, pero realmente, pero lo realmente interesante que está abajo, donde la zona de la térmica, del río. Entonces estamos ahí mirando cómo poder modificar un poco el recorrido para que pueda ser limpiada para poder limpiarla como las demás. Pues se hace muy claro. ¿Cómo va el proyecto del aparcamiento de la calle San Roque? ¿De la carretera San Roque? De la carretera San Roque. El que queda debajo del centro de día y la residencia. Ese aparcamiento de momento es de Lera, La Guardia dijo que ahora estaba en su mano seguir adelante. No, a ver, el aparcamiento sigue siendo de Lera, no hay una cesión del ayuntamiento. Y es verdad que Lera no se dedica a hacer aparcamientos. Entonces, cuando haya presupuesto, pues lo haremos nosotros y lo realizaremos. Pero de momento sigue siendo de Lera. Ese aparcamiento se hizo aprovechando el desnivel que había cuando se hizo la residencia y se aprovechó para hacer la estructura. La inversión para condicionarlo dentro y para en torno a los 600.000 euros. Ahora mismo no hay presupuesto para eso. ¿Se hizo algo para controlar los olores que emite la planta de biocénico? ¿Se volvió a hablar con él? ¿Se hizo alguna manera se le trasladó a Biomás y me consta que está haciendo obras y va a hacer más obras a la hora de disponerme que tienes a la hora de descargar los camiones y va a solucionar ese tema. Bueno, no solamente es cuando descargan los camiones, es como diciendo. ¿Quién tiene llaves de este ayuntamiento? No sé decir tanto. Por departamento, de personas concretas. Tiene la policía local, como yo, los concejales, como tenemos, el ordenanza que abre, la secretaria también las tiene, y mi secretaria también las tiene. Sobre los caminos interiores de trabajo que quedó en buscar, mirar algún tipo de solución, ¿puede decirnos algo? Lo mismo que podemos hacer. Porque en este caso los vecinos se ofrecían a si hay algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento, realizar ellos la obra. Y por ejemplo se les aportaban materiales. ¿No se estudió esto? Lo que te comenté en el plano anterior. No quiero decir, si se estudió la posibilidad de que no se ejecute la obra por parte del ayuntamiento, pero sí se le faciliten los materiales a los vecinos. A ver, esas posibilidades hay que mirarlas muy bien, porque dar los materiales a los vecinos. Si un vecino tiene un accidente en la obra o pasa algo, entonces esa posibilidad ahora mismo a lo mejor no es viable. Entonces lo que tenemos que buscar hacerlo desde aquí, desde el ayuntamiento. Bueno, viable sí que es, porque por ejemplo los vecinos de Navelgas publicaron una nota en Facebook agradeciendo al ayuntamiento que les facilitara los materiales para ampliar, creo que fue la puerta del polideportivo, haciendo ellos la obra, con fotos de que son 20 chavales de Navelgas, no obreros del ayuntamiento. Con lo cual eso sí que se hace en ocasiones. Sí, pero hay que ver que dentro de los vecinos haya alguien, porque ahí dentro de los que realizan la obra del polideportivo había gente que se dedica a esos temas de soldar, de hacer sortir y eso. Y gente que no. Y gente que no. Gente que no, pero por lo menos que haya alguien que controle esos temas. Si los vecinos de trabajo plantean la posibilidad de aportar algún tipo de profesional de las obras a estos estudiantes de esta manera. Estamos estudiando. ¿Está terminada la ordenanza de actividad psicológica? Estamos con ello. ¿Se publicará antes de otoño? Hay que llevar la pena. Ya. Para otoño no. Estamos con ello. Lo del local para los grupos,
lo que le tendría a contar. ¿Pero estáis trabajando en ello en realidad? Sí. ¿Puedes decirme qué sesiones colectivos recibió su ayuntamiento? Porque varias veces la coordinadora ecologista a nosotros y en prensa dijo que este ayuntamiento ya había recibido varias sanciones por este tema. Y varias veces se nos dijo que no y nunca ha publicado una nota corrigiendo a la coordinadora ecologista, con lo cual entiendo que es que base tiene a decir lo que dice. No, a ver, sanciones, hubo una hace bastantes años, pero últimamente hay una tramitación, pero no es firme, no hay nada firme, no va, que no está diciendo la verdad. Hubo una, no sé, en 2010 o 2011, no sé decir nada, pero ahora mismo, en los últimos años, sí hay un procedimiento, pero de momento no hay ninguna sanción firme. O sea, hay una de hace un montón de años y una que está todavía pendiente de resolución. Exacto. Así es entonces, ¿no? Sí. Se publicó estos días la posibilidad de la apertura de la mina esa de las suscripciones en la Vega, de cara a abrir una explotación. ¿Tuvo algún tipo de contacto y se inició por parte del ayuntamiento algún tipo de contacto con esta empresa para ver qué planes de explotación tiene? A ver, planes de explotación de momento no tienen. Lo que tienen son, lo primero quieren saber lo que hay ahí y si eso puede ser viable. Hasta que no sepan lo que hay, no solo el dinero, sino coge cuadrículas mineras que abarcan no solo el dinero, sino Allande, Andrés. Entonces, hasta que no sepan un poco de si lo que puede haber ahí debajo y si va a ser rentable o no, pues de momento no hay problemas. Una vez que tomen una decisión de si abrir mina o no, ¿qué opciones tiene el ayuntamiento para controlar qué tipo de explotación se haga? A ver, nosotros en el planeamiento municipal las explotaciones a cielo abierto están prohibidas. ¿Qué jornada tienen los trabajadores en realidad del colegio de 0 a 3? Hay jornadas completas y medias jornadas. Entonces, bueno, la dirección lleva otro horario, de 8 a 5 por lo menos, pero no lo sé. Esas jornadas, Distintos tipos de trabajo. Los trabajadores de la escuela de 0 a 3 están contratados por el ayuntamiento, pero las escuelas de 0 a 3 dependen de la consejería. Las jornadas van en función de los niños que tengan, porque creo que suelen abrir, si tienen menos, a las 7 de la mañana, luego suelen estar hasta las 5 de la tarde, depende un poco de los niños que haya y los horarios que tengan esos bebés. Vale, en cuanto a las matrículas para el siguiente curso en septiembre, ¿se mantuvieron, subieron, bajaron? ¿Cómo está el tema? Se mantienen. Sí. ¿Por qué no se arreglaron todas las vallas del parque? Estamos con ello. Porque se mandó a gente para arreglarlas de la parte de abajo, las últimas que se rompieron y se revolvieron. Y sin embargo, las que están enfrente de la biblioteca, que las vallas están allí, llevan ropas y no se tocaron. Vamos a ver.